Seguimos con el estudio de la vida de Jesucristo. Qué rico este estudio. En ocasiones podemos sentirnos solos, aunque sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros para siempre. A veces pueden sentirnos solos. Eso es lo que estaba pasando entre los discípulos de Jesús en Juan capítulo 14. Porque en los versículos 1 y 2 Él les había dicho: confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, así lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si lo preparo, vendré y los llevaré para que ustedes estén donde yo esté. Entonces, ya ellos saben, pero ¿qué iban a hacer mientras? Bueno, Él no estaba con ellos, ¿verdad? Si no pensaban, ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a decir dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a aconsejar? ¿A quién debemos depender ahora que Él no va a estar con nosotros? En el capítulo 14 de Juan, en el versículo 12, Él hace una promesa muy grande y queremos ver esta promesa para animar a los discípulos y animar a nosotros, porque se aplica a nosotros también. En el capítulo 14, versículo 12 dice de Juan: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Noten con qué palabra comienza el versículo: ciertamente. ¿Qué está diciendo con eso? Ustedes van a batear lo que os voy a decir, pero es cierto, ¿no? Y sí, es sorprendente, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, ¿cuál es el requisito? Creer en Jesús. El que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. No solamente va a hacer lo que yo hago, pero más grandes cosas. ¿Cómo es esto? Imposible, ¿no? Pero Él lo dijo y no es mentiroso. Vamos a ver algunas obras que Él hizo para ver qué es lo que la promesa que está haciendo aquí. Él sanó a enfermos, uno. Resucitó a muertos, segundo. Calmó la tempestad en el mar, tercero. Expulsó demonios, cuarto. Dio de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Son nada más algunas de las obras que Él hizo. Aparte, lo más importante, enseñó las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, Jesús hizo muchos milagros, pero hay varios ejemplos de también después de que Cristo volvió a su Padre, envió al Espíritu Santo, comenzaron su ministerio los apóstoles, que Dios por medio de ellos también hizo muchos milagros, hasta cosas mayores que Jesús mismo había hecho. Por ejemplo, en Hechos 19, 11 a 12 dice: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Esos eran milagros extraordinarios que nos hizo Dios a través del apóstol Pablo. Lo usó para mostrar su poder. En 2 Corintios 12:12 dice que Pablo nos enseña cuáles son las marcas, las señales distintivas de un apóstol, ¿verdad? Porque sabemos que no necesariamente todo el mundo va a tener todas estas señales, pero los apóstoles fueron dados algún poder especial. Dice en 2 Corintios 12:12, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios, milagros, se dieron constantemente entre ustedes. Está hablando cuando Él estuvo con ellos, cuando fundó la iglesia en Corinto, Dios dio el poder de hacer estos milagros, prodigios y señales. Ahora, los apóstoles y otros creyentes hicieron milagros, pero no hicieron milagros mayores que Jesús cuando Él resucitó a Lázaro, que había estado muerto por 4 días. Pero ellos hicieron algo también en más grandeza que Él hizo. Cuando, al predicar el Evangelio, más personas fueron convertidos
que hizo Jesús en su ministerio. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. En Hechos 2:41, el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, dice en Hechos 2:41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Un solo día, un solo mensaje que era cosas más grandes que hizo Jesús. Jesús nunca vio resultados, ¿o sí? Y luego en Hechos 4:4, en otra ocasión, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de ellos llegaba a unos 5,000. Cristo dio de comer a 5,000, pero ¿qué? 5,000 personas se convirtieron a Cristo, un milagro aún más potente y más importante. Ahora, en Hechos 14:27, nos habla también de lo que pasó, ¿verdad? Cuando ellos, Pablo y Silas, que hicieron un viaje misionero y luego regresaron para dar un informe a la iglesia de Antioquía de donde habían salido. Y en este informe encontramos los obras, los milagros que Dios estaba haciendo para salvar a mucha gente. Dice Hechos 14:27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, los no judíos, porque vemos en Hechos, primeros capítulos eran mayormente judíos, esos 3,000 y los 5,000, pero ahora los gentiles, o sea, todas las razas, todas las gentes de todo el mundo, ahora Dios está obrando en ellos, dice. Dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Por medio de ellos, Dios abrió la puerta de la fe a estas personas. Ahora, esto fue un hecho de gran importancia, ya que el evangelio fue creído por los gentiles, que no conocían nada del Antiguo Testamento, tenían sus ídolos y muchas religiones y muchos dioses. Pero ahora también muchos de ellos están llegando a creer en Jesucristo. En Hechos 19:10 habla de esto. Dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. No es ya solamente en Palestina, como hizo Jesús, pero ya todas provincias, todos continentes, otros continentes están escuchando la palabra de Dios y muchos están creyendo. En Juan 14:12, Jesús explica a los discípulos la razón porque van a hacer obras mayores que él hizo. En este versículo dice, bueno, ciertamente aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún las hará mayores. Ahora no dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque yo vuelvo al Padre. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tuvo que ver esto que Jesús volviera con su Padre? El hecho de que ellos harían tales cosas. Encontramos la respuesta en Juan 16:7. Que dice, pero os digo la verdad, les conviene que me vaya. ¿Por qué? Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Cristo había prometido a sus discípulos, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar a otro Consolador, a otro como yo, o sea, el Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo con los discípulos, no pudo estar en Jerusalén y en Samaria porque estaba limitado a un cuerpo. Pero el Espíritu Santo, que es en todo lugar presente, ahora va a venir y va a estar en y obra a través de los creyentes. Y por medio del Espíritu Santo se están llegando a creer tantas personas y Dios está obrando tantas obras tan grandes. Jesús dijo, no, ustedes no han visto nada todavía alrededor de mí, va a ser cosas aún más grandes. Y hasta la fecha, piensa 200 millones de personas que han creído en Jesucristo. Es obra más grande que Jesús pudo hacer cuando aquí estuvo en la tierra. En Juan 16:8-11, también encontramos obras que el Espíritu Santo iba a hacer por medio de los discípulos de Jesús. Dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo,
Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Por qué 3,000 creyeron? Por eso 5,000. Y después gentiles y por ahí cientos de millones de creyentes en el mundo ahora. Es obra del Espíritu Santo, que siendo esa obra más grande que Jesús hizo cuando aquí estuvo en la tierra. Porque dice, cuando Él venga, comenzará el mundo de su error en cuanto a pecado, justicia y juicio. ¿Qué es su pecado? No creer en Jesucristo. Es lo que obra del Espíritu Santo hace. Cuando nosotros hablamos a las personas de Cristo, compartimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien trata de convencer a las personas. Quisiéramos que convenciera a todos, ¿verdad? Pero no todos, no todos cooperan con el Espíritu. Pero gracias a Dios, la salvación es un milagro que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Ahora, los creyentes, nosotros y el Espíritu Santo formamos un equipo para hacer estas obras, o sea, compartir el Evangelio para la salvación de más personas. En Efesios 2:10, Efesios 2:8-9 nos habla que no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios mediante la fe. Pero el versículo 10 nos dice el propósito por lo cual Dios nos ha salvado. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas en Cristo. Al creer, nacemos de nuevo. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? ¿Esperar ir al cielo? Sí. ¿Disfrutar compañerismo con hermanos? Sí. ¿Conocer su vida? Sí. Pero algo más, ¿verdad? Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dios nos eligió en Cristo antes de crecer en el mundo y también ya tenía desde antes todas las obras que Él quiere. Nos ha diseñado para hacer, nos ha equipado, nos ha dado dones naturales, talentos, como también dones espirituales y recursos para hacer estas buenas obras que Él ya ha dispuesto desde antemano. Encontramos Pedro hablando de eso en su primera carta 4:11. Dice, el que habla, hágalo, como quien expresa las palabras mismas de Dios. Fíjese en eso. Podemos hablar, somos portavoces, somos embajadores de Dios. Por eso tan importante es conozcamos la palabra de Dios, para que no más hagamos nuestras palabras, pero realmente sean palabras dirigidas por el Espíritu Santo, usando la palabra a través de nosotros. Dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, servimos, ayudamos a otras personas a un servicio, hágalo como tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesús. ¿Podemos alabar a Dios? Sí. ¿Cómo? Va a ser alabado cuando nosotros hablamos por Dios, cuando nosotros hacemos el servicio a otros en el poder de Dios. Dice, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos. Amén. Aquí hay dos maneras de hacer buenas obras y glorificar a Dios por medio de Jesucristo. Hablamos, ¿cómo? Compartimos nuestro testimonio, compartimos la palabra de Dios con otros, evangelizamos. Palabras de consejo bíblico basado sobre principios bíblicos, porque hay mucha gente que piden consejos. Exhortar, necesitamos ser exhortados y exhortar a otros que necesitan. Quitamos esa apatía, ese sueño espiritual. Necesitamos exhortar y ser exhortados, consolar. Hay mucho sufrimiento. Y Dios quiere usar nuestra boca y su palabra para consolar a otros. Enseñar, muchos no entienden, no saben. Necesitan que alguien les explique la palabra de Dios. Ánimo, animar,
necesitamos animar a otros, ¿verdad? Ser decaídos, deprimidos, desanimados. Y a veces hay que reprender y a veces es difícil. A veces la gente no quiere escuchar, pero también necesitamos reprender a todos cuando hablan mal, llamarles la atención. Y el amor quiere que Dios obre en sus vidas para que no sigan haciendo mal. Advertir de los peligros que hay. Pedir perdón cuando nosotros hemos fallado. Eso glorifica a Dios. Perdonar a otros, y la lista es larga. ¿Cuáles son algunos actos de servicio que podemos hacer con el poder de Dios? Apoyar a personas necesitadas económicamente, físicamente, ¿verdad? Dar hospedaje a personas que necesiten esa ayuda. Hospedaje en las células, los anfitriones y en los tiempos de refrigerios. Preparar comidas para los enfermos y sus familiares. Ayudar en la preparación de las reuniones de la iglesia y otras reuniones, proveer hospitalidad en nuestra casa, en comidas. Entonces, y la lista, pues ya sabe las buenas obras que ha diseñado que usted haga, que yo haga. Sabemos que debemos alabar a Dios y Dios será alabado. ¿Cuándo? Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y poder los siglos, siglos. Cuando hablamos como si fuéramos hablando la palabra de Dios, cuando prestamos un servicio con el poder de Dios, Dios será alabado. Y las personas que reciben beneficio del ministerio alabarán a Dios también. ¿Cuáles son algunas de las buenas obras que Dios dispuso para usted que puede hacer en esta semana? Pídeselo a Dios y te va a dar mucha, mucha oportunidad. Padre, gracias, te damos gracias que Cristo no nos ha dejado huérfanos, ha enviado a su Espíritu Santo para primeramente dirigirnos a nosotros, instruirnos, edificarnos, y también para que nosotros podamos ser tus instrumentos, cumpliendo tus obras que tienes para nosotros, Señor, aún en esta semana, que nuestras palabras, con nuestras manos y nuestras acciones, Cristo sea glorificado y tu Padre, porque lo mereces todo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.